La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las varices, las famosas y malditas varices. ¿Por qué aparecen estas varices y cómo se pueden prevenir? Y también vamos a hablar de qué indica que una persona tenga varices, porque es un problema de salud y qué puede pasar si no nos cuidamos y le dejamos nomás estar ahí a las varices, van creciendo. ¿Qué pasa? Todo esto vamos a averiguar en el programa de hoy con la doctora Heidi Cáceres. Ella es especialista en flebología y linfología. Y veamos por favor esta placa que nos dice que la prevención de las varices es especialmente importante cuando se tienen antecedentes familiares o existen factores de riesgo. La edad, el sobrepeso y estar mucho tiempo de pie pueden favorecer la mala circulación de la sangre. Tanto los hombres como las mujeres están expuestos a tener varices, por lo que no está de más tomar precauciones para prevenir esta alteración en las venas que puede traer dolorosas consecuencias. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar con nuestra invitada y voy a leerles el currículum de nuestra invitada, la doctora Heidi Cáceres. Ella es especialista en cirugía general, especialista en flebología y linfología, diplomado en didáctica universitaria y experto en aprendizaje para entornos virtuales, diplomado en pie diabético, miembro activo de la Sociedad Paraguaya de Flebología y Linfología y miembro de la comisión directiva actual. Es editora de libros de textos de cirugía y autora de artículos científicos, auxiliar en docencia y médico especialista en el servicio de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Saludamos a nuestra invitada, la doctora Heidi Cáceres. Hola doctora, bienvenida al programa, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto conocerte y estoy aquí para aclarar todas las dudas que puedan tener. Un placer. Muchas gracias por estar acá. Bueno, la primera duda es ¿por qué aparecen las varices, doctora? Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que tiene que haber, generalmente hay una predisposición familiar, o sea que si mis padres, si mi mamá, especialmente son las mujeres las que transmitimos la enfermedad varicosa, si mamá tiene, es probable que yo también voy a tener y voy a transmitir eso a mis hijas. Las mujeres estamos más predispuestas por un factor hormonal. Tenemos las variaciones hormonales que responden a nuestro ciclo menstrual y las variaciones hormonales que se dan durante el embarazo. El embarazo de por sí también es otro factor predisponente porque aumenta la presión dentro del abdomen, lo que impide que las venas hagan su trabajo de traer nuevamente la sangre hacia el corazón. Entonces tenemos que el útero crece, comprime esas venas e impide el retorno venoso. También tenemos que el sobrepeso aumenta la presión intraabdominal. Por eso es importante siempre prevenir con una alimentación adecuada. Con los años también esto se va acentuando. Generalmente las personas de más edad son más sedentarias. Vamos perdiendo la costumbre de las caminatas, de la actividad física. Las personas que están mucho tiempo paradas también, generalmente las maestras, las enfermeras, la gente que se dedica a la cocina, aparte que la cocina es un ambiente caliente, entonces eso hace que la vena se dilate y también disminuye el retorno venoso. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto a la vuelta del corte. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya.
Bueno, realmente multifacética nuestra doctora, porque nuestra invitada, porque es editora, yo le preguntaba, editora de libros de cirugía, ¿cómo es eso? Explícanos, por favor, doctora, contanos. Yo me dedico a la docencia, Sí. en la Facultad de Ciencias Médicas. Al estar en la Facultad de Ciencias Médicas, no solamente haces lo que es la asistencia, o sea, ver pacientes, sí o sí, nos dedicamos a enseñarles a los estudiantes, que son los que van a ser médicos, Sí. y también a los que ya se recibieron, que están haciendo la especialidad. Entonces ellos necesitan libros de texto, lugares donde informarse, donde leer. Entonces nosotros nos dedicamos a eso, a juntar la información, Qué interesante. a juntar los artículos, ¿verdad? Y hacemos los libros, ¿verdad? Vamos pidiéndole a cada especialista que vaya haciendo cada uno de su tema, ¿verdad? Para que cada especialista tenga una más amplia cobertura. Claro. Nuestros libros. Entonces nosotros los vamos juntando los artículos y vamos corrigiendo eso y hacemos algo que sea interesante para el estudiante o para el médico que recién se recibe. Qué genial, qué interesante. No sabía que se hacía eso. Sí, Me hacemos encanta. también, escribimos también libros en Paraguay, Claro. y hay gente que lee Sí, también en sí, Paraguay. Sí, por supuesto, por supuesto. No, pero no sabía que hacían eso ahí en la facultad Sí. para los Sí, estudiantes sí, y para los hacemos médicos también. residentes. Sí, lo hacemos. Fantástico, felicitaciones. Gracias. Me encantó. Eso sí, la verdad que hay gente que lee en Paraguay por suerte, Sí. y eso hay que seguir insistiendo el tema de la lectura, porque estamos, obviamente, los profesionales leen, pero en general esto no tiene nada que ver con el programa, con el tema del programa, pero sí tiene que ver con cultura, con educación, y evidentemente teniendo educación vamos a tener una mejor salud. Entonces es importante el hábito de la lectura, y esto no es que vos vas a lograr que tu hijo lea diciéndole tenés que leer, ¿verdad? O comprándole nomás libros. Sí, es importante que tenga que leer, pero lo más importante es que vea ese ejemplo en la familia. Si no le ven a la mamá o al papá, que nunca agarran un libro para leer absolutamente nada, o también se puede leer desde la pantalla, porque hay ebooks buenísimos, pero es importante eso, para un paréntesis nada más, porque el doctor en casa hablamos de todo. Bueno, y ahora nos vamos a nuestro tema, el tema de las varices, y tenemos este material, por favor, que vamos a compartir. ¿Por qué aparecen las varices? La sangre transporta el oxígeno desde el corazón a todo el cuerpo por las arterias. Al llegar a los órganos y tejidos, regresa al corazón por las venas. De esta manera, tiene que volver desde las piernas hasta el corazón, venciendo la fuerza de la gravedad. Cuando falla ese mecanismo, la sangre se estanca en las venas y las paredes se dilatan, pierden su forma y aparecen las varices. ¿Es así, doctora? Es así mismo como se ve. O sea, tenemos las arterias, no hay que confundir, las arterias son las que del corazón van a los diferentes órganos para oxigenarlo. Sí. Una vez que liberan allí el oxígeno, esa sangre tiene que volver, tiene que recircular. Ese es el trabajo de las venas, ¿verdad? Traer nuevamente la sangre. Y cuando hay algún problema, ya sea con sus válvulas o hay algo en la pared de esa vena que impide que esa sangre vuelva completamente, es que se empieza a estancar. Entonces la vena se empieza a dilatar, y eso es lo que nosotros vemos. Se va agrandando, va aumentando la presión dentro de esa vena. Entonces cada vez se va dilatando más, inclusive con el tiempo llega a lesionar la piel, ya produce otros síntomas. Empiezan a doler las piernas, empiezan a hincharse los tobillos, empieza a picar la piel, empieza a haber la pesadez, y con el tiempo incluso va lesionando la piel, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que si uno deja pasar mucho tiempo, esos cambios ya no son reversibles. Tiene que saber el paciente. Por eso es importante la consulta precoz. Claro. Y esto de que hablabas de válvulas, las venas tienen valvulitas que Sí. hacen, que empujan la sangre. Que van empujando, entonces la sangre pasa y esta válvula se va cerrando por efecto de la gravedad. Sí. Y de repente esa válvula deja de funcionar correctamente por algún motivo. Hay veces que inclusive que uno tiene un defecto genético a nivel del colágeno que tienen esas válvulas, y se van abriendo solitas. Y entonces no le empuja la no sangre le para que empuja vuelva. completamente, esa sangre vuelve
cada vez hay más presión y se van separando las lengüetas de esas válvulas. Y por eso será que se recomienda de vez en cuando poner las piernas hacia arriba, ¿verdad? Acostarte así, poner las piernas hacia arriba para que la sangre Claro, entonces corra. generalmente cuando uno, por ejemplo, termina su día laboral, que es cuando uno empieza a sentir a la tardecita, generalmente se presentan todos los síntomas. Sí. Entonces ahí uno dice, bueno, lo ideal es que te sientes, que levantes las piernas. Y que entonces la sangre va a volver hacia el corazón por efecto de la gravedad. Incluso se recomienda hacer, por ejemplo, masajes a nivel de la pantorrilla, que es muy interesante tomarse el tiempo. Uno agarra una crema humectante, cualquiera sea, entonces empieza a masajear desde los dedos, va pasando por la planta del pie, la región de la pantorrilla y va viniendo hacia el muslo. Entonces uno le ayuda, hace como un pequeño drenaje, un drenaje linfático, vos le haces, y de paso hidratás la piel, porque la piel del varicoso siempre tiende a secarse, por eso es que después pica. Claro. Entonces uno le haces el masaje y a la par le hidratas la piel. Pero uno mismo se hace el masaje. Uno puede, o si tenés alguien que te haga mejor. Si tenés alguien que te haga mejor, ¿verdad? Pero muchas de las mujeres dicen, Sí. yo prefiero, me hago toda mi ducha, ¿verdad? Me baño todo y siempre le digo, cuiden de esa última parte, agarrar y ponerle agua fría. ¿Para qué? Para que entonces la vena se contraiga. Todo lo que es frío le viene bien a la vena. Por eso en invierno nosotros no sentimos esto. Claro. En el calor, con nuestro calor, con nuestro Dios sol, mío, es que se empieza a dilatar. Entonces te bañas, agua fría en esa última parte en las piernas, después te acostas, levantas tu pierna y te masajeas todo. Y se siente una sensación de descanso, de alivio generalmente. Es muy interesante. Y si tenés alguien que te lo haga, mejor. Mejor, obvio. Bueno, pero si no, vos solita. Sí, se puede hacer. Doctora, el tema de levantar las piernas, por ejemplo, hay gente que está acostumbrada a, sobre todo las personas mayores, ¿verdad? Se sientan y ponen un banquito y levantan la pierna. Esa no tanto. sirve para eso, No sirve ¿verdad? porque si vos levantás un poquito la pierna, tu corazón sigue estando por encima del nivel de tu pierna. Sí. Encima vos, la vena es como una manguera, va viniendo ahí. Y si vos doblás demasiado la pierna, ¿qué pasa con la manguera? Se dobla y no pasa el agua. Sí. Exactamente lo mismo pasa. Por eso a los que tienen grandes síndromes varicosos, ¿verdad? Pacientes con insuficiencia venosa crónica, inclusive se le dice tienen que levantar, no es solamente la pierna, cuando duermen, si es que no tienen alguna otra contraindicación, levantar los pies de la cama, para poner un ladrillo, por ejemplo. Entonces la cama está completamente levantada. A no ser que tenga una contraindicación como una insuficiencia cardíaca, porque ahí se nos va a ahogar el paciente. Entonces le decimos, bueno, poner una almohadita, levanta tu colchón y lo que pueda. Entonces ya se produce cierto alivio. Sí, porque también eso de poner los pies para arriba para dormir, pero si pones un almohadón o lo que sea, te das vuelta cuando estás durmiendo y sale se fue. todo. Entonces lo ideal es levantar la cama si es que se puede. Si el paciente, como repito, no tiene ninguna contraindicación clínica para hacer eso de sentarte, poner otra silla ahí, poner las piernas en la misma dirección que está tu cola, por decirlo, no funciona. No funciona tanto, te vas a dar cuenta, porque se dobla la vena, o sea, disminuís otra vez el retorno venoso dentro de la luz del vaso, ¿verdad? Entonces, en vez de estar así, está doblado. Y por ejemplo, estoy pensando nomás, te acostás en tu cama y pones bien las piernas contra la pared, así en la cabecera, por ejemplo. ¿Puede ser eso? ¿O es demasiado ya? Es demasiado, te va a molestar. O sea, el paciente también tenemos que darle indicaciones que él pueda realizar y que le sean cómodas. Claro. ¿Y hasta dónde es lo que hay que alzar entonces? Y lo que se indica es, dicen 45 grados. Pero el paciente pues no va a tener una escuadra y van a estar midiendo ahí 45 grados. Entonces le decimos, levanta un poco los pies de la cama y vas probando un ladrillo, 2 ladrillos, a ver cómo vos aguantás. Y tiene que estar más arriba que el corazón. Lo ideal es que esté más arriba del corazón. Entonces tenés un retorno venoso así óptimo. Claro. No, yo ya decía lo así, tipo 90 grados, tipo, no, y ahí eso te ya alivia es mucho. un rato, pero después sentís que no estás cómoda otra vez, te estira. Acuérdate que muchos de los pacientes ya tienen cierta edad, tienen su lumbago. Si hacen esto, me dicen, no, ay, pero ahora me duele la cintura, te dicen. Claro. Y bueno, entonces tenemos que jugar con eso, a ver qué es lo que más le conviene a él. Ya, perfecto. Bueno, hay que ir buscando posiciones para encontrar la que más nos convenga a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver ahora este otro material, por favor. ¿Qué son las varices? Son dilataciones de las venas
que se hacen gruesas hasta abultar por debajo de la piel. Aunque para algunas personas sea solo un problema estético, para otras resulta una dolencia altamente molesta. En algunos casos, las varices pueden inflamarse de forma severa o aguda, favoreciendo la aparición de flebitis superficial. Doctora, pero esas imágenes que veíamos, unas super varices, eso no es que de un día para otro, ¡pum!, te sale así de grande, ¿verdad? No, generalmente las varices tiene esa característica, es una enfermedad progresiva, se va de inicio insidioso, que aparecen de a poquito, van molestando, van pasando, por eso es que la gente no consulta, porque al principio no molesta. Claro. Entonces va avanzando, va pasando el tiempo y después cuando está muy grande, cuando se complica, ahí le duele y ahí entonces empiezan a consultar. Es cierto, en ese estadio se le puede ayudar, tiene un tipo de tratamiento, pero el resultado final ya no va a ser igual que una consulta precoz. Claro. Ahora, mi consulta es la siguiente. Uno se da cuenta cuando le salen las varices porque ve, pero si es una persona obesa o con piernas muy gorditas, ¿se ve lo mismo o queda ahí abajo? Es un poquito más difícil de ver, pero ahí hay que prestar atención a los síntomas que le acompañan, ¿verdad? El tipo de dolor que tiene, porque las personas obesas tienen dolor en miembro inferior, pero hay que ver si ese dolor es de artrosis, si tiene linfedema, si se le hinchan las piernas, o sea, hay que prestar atención a los síntomas acompañantes y ver ya si empieza a tener sus dilataciones varicosas así más superficiales, entonces uno busca en la profundidad con la ayuda de otros estudios qué hay adentro. Entonces ahí uno puede darse cuenta. Generalmente el dolor es muy característico. Al final del día uno siente que late la pierna, te acostás, no encontrás un lugar, parece para dormir. Cuando estás cerca del periodo menstrual, en el caso de las mujeres, como que estás más hinchada, o sea, hay ciertos síntomas que te indican que es una enfermedad venosa. Ya. Y por ejemplo, el dolor, ¿comienza ya cuando comienza la varices, ya te comienza a doler o no sé, vos podés fijarte, ay, mira, una venita que antes no tenía y esa ya es una varice? Sí. El dolor generalmente se va presentando un poco más tarde. En general, las arañitas al principio no duelen. De repente pican un poco cuando van saliendo, pero ahí llama más la atención la visual, lo que se dilata a nivel de la piel y eso es lo que le trae a consultar al paciente. Y si uno deja eso evolucionar, puede que debajo de ese esté la varice grande, ¿verdad? O sea, no es que la arañita se convierte en varice. La arañita es arañita y va a ser siempre arañita. Son pequeños capilares que están muy superficiales, están en la piel. Sí. Las varices están por debajo de la piel, en la grasita que tenemos, el celular subcutáneo que se llama. Y lo que hay que ver es si esa arañita, si esa telangiectasia está ahí aislada o debajo de ella hay otra que le está alimentando. Entonces ahí uno se va ayudando de los síntomas que tiene el paciente, entonces ahí puede sospechar eso y de acuerdo a eso se le pide sus estudios. O sea, si tenemos arañitas ya tenemos que irnos al flebólogo para que vea si es nada más que superficial o si hay algo ahí abajo. Eso, así mismo. Eso puede ser ya la punta del iceberg de lo que hay detrás, ¿verdad? Claro. No necesariamente se va a ver una cosa dilatada. La vena safena, que es la vena superficial, la que suele tener problemas, no siempre se ve en la parte del muslo, por ejemplo, es un poquito más profunda, entonces tarda en dilatarse. Claro. Pero hay que investigarlo siempre. Hacemos un pequeño corte, doctora. A la vuelta seguimos hablando de esto. ¿Dónde es el lugar que más comúnmente salen las varices? Adelante, en el pie, atrás de la rodilla, en los muslos. Vamos a averiguar en el próximo capítulo del Doctor en Casa. A la vuelta del corte. Hablando con nuestra invitada, la doctora Heidi Cáceres, estamos hablando de por qué aparecen las varices y cómo se pueden prevenir. Entonces,
Eso de la prevención me súper interesa, doctora. Vamos a hablar de cómo el tratamiento y todo, pero ¿hay manera de prevenir tener varices? Sí, tenemos factores que nosotros podemos modificar y factores que ya no podemos modificar. De los factores que no podemos modificar, por ejemplo, está la predisposición familiar o el sexo femenino o la edad. Sí. Con la edad avanzada va saliendo más. Pero hay factores que nosotros sí podemos modificar. Uno de ellos, por ejemplo, es el sobrepeso. Entonces hay que cuidar la alimentación, tratar de tener alguna actividad física, ¿verdad?, que estimule la circulación en las piernas, por ejemplo, caminar, trotar, andar en bici, natación, baile, zumba, que ahora todo el mundo está haciendo. Son cosas que estimulan la circulación, que la sangre vuelva hacia arriba, porque estamos comprimiendo las venas que están en la región de la pantorrilla, porque ahí es donde se juntan muchas venas. Entonces, con eso vamos a ir previniendo. Está también el uso, por ejemplo, de las medias, ¿verdad?, que hay gente que está mucho tiempo parada, como dijimos, entonces tiene que aprender. Medias de compresión. Las medias de compresión, ¿verdad? Hay que aprender son fantásticas esas medias. Hay que aprender a usar. Son maravillosas y esas también te recomiendan cuando tengas o no tengas varices, cuando haces viajes de avión muy largos. Sí. Yo recuerdo cuando viajé a Corea la primera vez, no llevé esas varices y me saqué los zapatos y después ya no me podía poner porque me decían un sapo. Yo no tengo ese problema, pero es por las 36 horas que estás en el avión. La falta de movilidad que tenemos, a veces cuesta moverse en el avión, muchas horas paradas, el aumento de la presión que hay ahí. Entonces es muy recomendable cuando se van a hacer viajes largos, especialmente transoceánicos, usar las medidas en forma preventiva. Pero por sobre todo, no solamente para la gente que está así, por ejemplo, la gente que está todo el día sentada, por ejemplo, que ahora se usa muchísimo el tema del trabajo en casa, el trabajo virtual. Entonces estás horas sentada frente a la computadora y no te diste cuenta, ya estuviste 4 o 5 horas. Sentada o parada, ¿verdad? Sí, sentada o parada. En ninguno de los dos extremos es beneficioso para el tema de las varices. Nuestros compañeros camarógrafos deberían usar esas medias. Así mismo, porque veo que están sin moverse, no se mueven y están ahí parados. ¿Cómo se llama? De compresión. Medias de compresión elástica. Sí. Hay unas rosaditas, no, mentira, hay de todos los colores y transparentes también. Bueno, ahora, ¿en qué lugar aparecen normalmente? ¿Cuál es el lugar de la pierna que aparecen más varices? Lo que solemos ver generalmente es en la parte del hueco popliteo. ¿Cuál es esa? La que está detrás de la articulación de la rodilla. Generalmente ahí aparecen esas así verdes y de ahí se desprenden las rojitas, esas chiquititas. Ahí es donde más solemos ver. Después bajan un poquito en la región posterior del muslo y suelen salir también en la región del tobillo, que es lo que generalmente más le molesta a las mujeres, porque por el zapato, por el tipo de calzado, entonces una ve y cree que todo el mundo le está mirando las varices, ¿verdad? Y eso es lo que más le molesta. Pero generalmente ahí en el hueco popliteo es donde se juntan. Y por ejemplo, si una persona tiene varices, no sé, y se pone hielo, ¿eso le mejora o no? Te da una sensación de bienestar nomás, porque el frío es un antiinflamatorio local, entonces la vena se contrae cuando le pones, entonces te da una sensación de alivio que dura un buen rato, ¿verdad? Se puede usar, pero no es para, como por ejemplo, como es que dicen, el agua con salmuera que se ponían así. Le da la sensación, como tenías a veces una sensación de ardor al meter los pies ahí, entonces te alivia, sentís que te alivia, pero es solamente momentáneo. O sea, no es una curación. No es una curación. Es un alivio momentáneo. Bueno, vamos por favor con este siguiente material. Síntomas de las varices: dolor, picazón y hormigueo, hinchazón, edema y enrojecimiento, calambres, piernas cansadas y pesadas. Cuando la insuficiencia venosa lleva mucho tiempo, aparecen manchas en la piel de las piernas y hasta úlceras. Doctora, pero úlcera es cuando ya hay agujeritos, ya se rompe la piel y todo eso, pero eso es un estado de dejadez de la persona o con tratamiento también pueden aparecer úlceras. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que las varices es una enfermedad evolutiva, ¿verdad? Vos vas solucionando los problemas, la vena que está dilatada hoy, ¿verdad? Vos esa le extirpás, le esclerosás, le haces láser, esa vena ya no va a volver a salir. Ahora, el paciente cada tanto tiene que venir porque probablemente va a haber otra vena que hoy está sana y el día de mañana por A o B motivo
esa se va a empezar a dilatar, ¿verdad? Y va a ser otra vez la misma evolución de la otra. A veces este grado de lesión generalmente vemos muchos en los pacientes hospitalarios, ¿verdad? Pero también está el tema de que cuesta conseguir el especialista, somos pocos, ¿verdad? Entonces cuesta llegar hasta ellos, pero no piensen que en los pacientes privados también pasa eso. Sí. Los especialistas estamos generalmente muy concentrados, sí, en Asunción, un poquitito en Ciudad del Este. Entonces una persona, por más que tenga las posibilidades, pero él vive en el Chaco, ¿verdad?, le cuesta venir acá para hacer su tratamiento. Otro que te dice, vivo en Concepción, ¿verdad? Entonces le cuesta llegar hasta acá. A veces le conviene más irse hacia el otro lado de la frontera para hacer su tratamiento. Eso también es el tema de poder llegar. Y otra cosa también, que hay gente, mucha gente que me dice, yo no sabía que había especialistas para esto. Sí, hace mucho que hay. Sí. No sabían que... Sí, entiendo. El médico hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, ¿verdad? Ahí. Y no llegó en su momento. ¿Y uno puede saber de chicos si va a tener varices? Y es difícil, como te digo. Si la madre o el padre tienen varices, hay un 60% de posibilidades que la hija tenga varices, ¿verdad? Y si el padre y la madre tienen hijos, casi 90% de que la hija tenga varices. Todo el mundo a mirarle la pierna a la mamá y al papá ahora. Sí, por eso siempre le preguntamos. Sí. Bueno, vamos con este otro material, por favor. Factores de riesgo que propician la insuficiencia venosa. Permanecer sentado o de pie mucho tiempo aumenta la presión y dificulta el ascenso de la sangre. Antecedentes familiares significan el doble de probabilidades de padecer varices. La edad con los años aumenta el riesgo de padecerlas. El sexo, las mujeres las padecen con mayor frecuencia que los hombres. La obesidad incrementa la incidencia al aumentar la cantidad de sangre que llega a las piernas. El estreñimiento obliga a permanecer más tiempo sentado en el baño y al realizar esfuerzos aumenta la presión y dificulta la salida de la sangre de las piernas. Los anticonceptivos producen retención de líquidos y por lo tanto mayor volumen sanguíneo. El embarazo, los cambios hormonales, la presión del útero y el aumento de peso pueden producir varices. La falta de ejercicio, la inactividad de los músculos de las piernas hace que estos no colaboren para empujar la sangre hacia el corazón. Bueno, esos son algunos o todos los factores. Y prácticamente están totalmente englobados en eso, ¿verdad? Como siempre, las mujeres son las que padecen esta enfermedad. Los hombres también tienen. Lo que pasa es que en ellos la consulta es mucho más tardía, ¿verdad? Ellos son como más tolerantes al dolor, o sea, solamente cuando está ulcerado, cuando ya está la piel, ya cambia de color, y muchas veces inclusive vienen traídos por sus esposas, o sea, porque si es por ellos no van a consultar. Aparte a ellos las arañitas, eso no les molesta porque tienen el vello. Dicen, no me molesta, ¿verdad? Pero las mujeres pues somos más delicadas, estamos más atentas a eso, el tema de la depilación. A veces muchas veces la depiladora y todo le dicen, consulta un poquitito, yo no quiero seguir con esto porque por ahí te puedo... Depilación con cera. Con cera, porque es caliente, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso porque se produce, ¿verdad? Arrancás cada folículo y de repente por ahí justo está una venita y de repente por ahí le sangra. Inclusive la depilación con la maquinita. Hay pacientes que ya se cortaron y que le empieza a sangrar y no sabe cómo hacer parar eso y se asustan. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de la depilación y las varices. Está la depilación láser, esa es espectacular. También, esa es menos... Y aparte que el que hace eso ya conoce también, ya sabe que está ahí, no se va a ir a meter ahí, te va a decir, por ejemplo, pues hay que consultar con el especialista y después te seguimos trabajando. Bueno, y... ¿qué cosas podemos hacer? Porque ya es genético, ¿verdad? Uno puede venir con predisposición para tener varices, pero también aprendimos en diferentes programas y de todo que uno puede tener la predisposición, pero puede cambiar eso con el estilo de vida, con ejercicio, con alimentación. ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar de evitar tener varices? Y bueno,
siempre, ¿verdad? Tratar de cambiar, como vos decís, el estilo de vida. Muchísimas enfermedades se podrían prevenir si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida. Por ejemplo, tener el hábito de la caminata, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que tratar de por lo menos 3 veces por semana, 30 minutos, para que nosotros veamos algún cambio a largo plazo. Claro. La alimentación, ¿verdad? Meter más fibras, ¿verdad? Justamente, como decía el video, para evitar el estreñimiento. O sea, meter más verduras, más frutas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Frutos secos. Entonces uno evita el estreñimiento, entonces no haces tanta presión intraabdominal. Tomar mucho líquido también, ¿verdad? Entonces uno ayuda también con eso a la digestión, ¿verdad? Claro. Cosa que en las personas de edad a veces es difícil que tomen líquidos. Otra cosa que podemos hacer es el tema de los embarazos, ¿verdad? A partir del segundo embarazo es cuando empiezan a dispararse. A partir del tercero salen más, y ahí nosotros sabemos que en nuestro país, especialmente en el interior, hay gente que tiene 4, 5, 6 hijos y ahí explotan todas las varices. Es cierto, algunas retroceden, pero si seguís en ese ritmo de estar teniendo hijos uno detrás de otro, claro. En el momento va a ser irreversible. Y por sobre todo también espaciar los embarazos. Eso es muy importante. Para darle tiempo al cuerpo a recuperarse. A recuperarse, eso también es muy importante. Y el uso de las medias, tratar de no estar demasiado tiempo sentado, sin moverse. Si yo ya estamos mucho tiempo sentada, entonces cada 1 hora me levanto, camino donde estoy, ¿verdad? Me doy unas vueltas, muevo mis piernas, estimulo mi circulación. Entonces voy haciendo esos pequeños cambios del día a día, entonces yo voy a ir tratando de retrasar lo más que pueda la aparición de las varices. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando, está súper interesante y la doctora Heidi Cáceres nos está explicando muy pero muy bien. Continuamos hablando de este tema que nos parece súper importante porque muchísimas personas sufren de varices. Ya nos está diciendo nuestra entrevistada, nos dice que es hereditario, o sea, no es hereditario, que tenemos ¿cómo es, doctora? Pero ahí ya me olvidé. Tenemos una predisposición familiar. Predisposición, no es hereditario, pero predisposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo posible para no tener las varices. En eso estamos, en cómo podemos prevenir. Y de eso se trata este material que vamos a ver. ¿Cómo prevenir la aparición de varices en las piernas? Medias de compresión. Colocarlas antes de caminar, especialmente si va a estar mucho tiempo de pie. Duchas de agua fría. Aplicar chorros sobre las piernas ayuda a aliviarlas. Tener un peso saludable y tener una alimentación sana. Utilizar zapatos adecuados a diario con un pequeño taco. Descartar los planos o con taco alto. Usar ropa cómoda, no usar fajas o pantalones muy ajustados. Caminar, nadar, andar en bicicleta o bailar, al menos durante 30 a 60 minutos diarios. No cruzar las piernas. Dar masajes en las piernas de abajo hacia arriba. Mantener hidratada la piel de las piernas para favorecer la elasticidad y la circulación. Bueno, eso. Sí, eso está muy, muy bien explicado en el video, todas las cosas que podemos hacer. Muchas de ellas, vos viste que se pueden hacer en la casa. O sea, no hace falta demasiada tecnología ni gastar demasiado, sino son pequeños cambios que uno va haciendo. Una de las cosas que me suelen preguntar también es el tema del calzado. No hay un estudio que te diga que por usar el zapato con taco fino, eso te van a salir más varices. Pero evidentemente que el disconfort y el dolor aumentan muchísimo. Entonces, ahora que vinieron otra vez los tacos cuadrados, eso y un poquito más bajo, se puede aprovechar y cambiar un poco eso.
Es muy diferente cómo pasa el día una persona que estuvo todo el día con unos tacos muy altos. Sí, y parada, ¿verdad? Parada. Y de repente nos ponemos esos tacos, sobre todo cuando hay fiestas o cuando vamos a bailar, y después al día siguiente el pie te hace... No puedes ni caminar, la rodilla y todo lastima. Sí. Bueno, pero qué interesante, eso sobre todo para las mujeres, para las que somos más coquetas, que buscamos muchas veces, hay que buscar la comodidad y la salud, porque muchas veces para estar elegantes, después nos hacemos daño y vos podés pensar, ay, ese zapato es divino, me aprieta un poquito, no importa, pero ahí después te sale una varice. Sí, eso y el dolor, generalmente el dedito lo cambia, con el zapato muy alto, cambia el punto de apoyo. Nuestros puntos de apoyo son el dedo gordo, ¿verdad? La planta ahí hacia adelante y el talón. Sí. Y vos prácticamente estás cambiando tu punto de apoyo, tu centro de gravedad, te vas hacia adelante. Claro, caminar en punta de pie, ¿verdad? Sí, y te hace doler todo, desde el cuello hasta abajo, y después ya no sabes más qué es lo que te está doliendo. Claro. Niños no tienen varices, ¿verdad? Hay algunos niños que tienen varices, pero son otro tipo de varices, ¿verdad? Que van acompañados de algún tipo de malformación vascular, ¿verdad? Entonces, de repente hay unos shunts, ¿verdad? Como unos puentecitos entre la arteria y la vena. La arteria y la vena se comunican, pero primero va la arteria, los capilares, después sale. Y hay veces que eso no es normal la comunicación que hay entre ellos, entonces sí se forman varices, ¿verdad? Pero tienen otro tipo de tratamiento y otra forma de encarar el diagnóstico. Ya, perfecto. Bueno, y ahora vamos con el material que habla de tratamiento. Vamos a ver qué tipo de tratamientos existen para las varices. Tratamientos. El tratamiento médico se basa en fármacos flebotónicos que brindan un efecto antiinflamatorio, fortalecen el tono de la pared venosa y reducen el edema mejorando la sintomatología. Se complementa con la aplicación de tópicos o gel frío y medias de compresión. La escleroterapia consiste en introducir un medicamento líquido o en espuma en el interior de las varices que provoca su posterior desaparición. También se dispone de la cirugía, que con los años ha evolucionado y en la actualidad ofrece diversas técnicas para el tratamiento. ¿Cuál de estos tratamientos? ¿Cómo se le recomienda a cada persona un tratamiento diferente? ¿Cómo es? Claro. Primero hay que hacer el diagnóstico y tenés que ver en ese momento el estadio que tienen las varices, si son pequeñas, si son solamente telangiectasias, las arañitas, si la vena principal ya está involucrada, si cómo está la piel, todo eso tenés que ver y de acuerdo a eso vos vas decidiendo qué es lo que más le conviene al paciente. Generalmente cuando tiene solamente, hay veces que tiene solamente pesadez de miembro inferior y tiene unas arañitas pero en forma muy aislada. Entonces, en ese caso es interesante, por ejemplo, iniciar los flebotónicos, ¿verdad? Que ayudan. No van a hacer desaparecer las varices, las arañitas, pero te dan bastante alivio, especialmente en las épocas que hace mucho calor, ¿verdad? Entonces, es interesante. Después las cremas que refiere ahí también, ¿verdad? Dan un alivio, por ejemplo, al final del día, es interesante usar, pero tampoco van a curar la enfermedad, como les digo, pero te ofrece un alivio muy interesante. El tema de uso de las medias también, depende de la graduación, se va viendo de acuerdo al grado de varices que tiene el paciente. Y después vas viendo si tenés arañitas, telangiectasias, ahí vas viendo. Se puede hacer láser, se puede hacer esclerosis, se puede combinar ambos, ¿verdad? Entonces el resultado final es igual. Ahora si ves que hay un tronco venoso, como lo que habíamos visto anteriormente, esos más grandes, y ahí ya puedes combinar. Se le hace láser, a lo mejor unas mini cirugías, y si la vena safena, la que es la vena principal, ya está involucrada, ahí uno ve. Actualmente, por ejemplo, casi todos ya se están haciendo con láser, ¿verdad? Se quema la vena, vamos a decir, por dentro. Sí. Hay la esclerosis guiada de esos grandes vasos con ecografía. Está también el tratamiento convencional, ¿verdad? Que seguimos haciendo a nivel hospitalario, ¿verdad? Que el costo pues varía mucho. Claro. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El grado de lesión del paciente, su estadio, ¿verdad? Hasta dónde nosotros le podemos mejorar, de qué tecnología disponemos, y hay que ver el costo-beneficio, ¿verdad? Hay veces que el paciente, por ejemplo, por su edad,
por sus condiciones clínicas, aunque tenga unas varices muy grandes, no se le puede ofrecer tratamientos muy invasivos. En esos casos hay que ver también qué es lo mejor para él, o él mismo te dice, sabes que yo ya estoy cansado y quiero que me alivie, quiero que me mejore y hasta ahí, ¿verdad? Entonces uno también tiene que ir conversando eso con el paciente o con sus familiares, ¿verdad? Ahora, cuando estos tratamientos son de que se secan la vena con láser, con la inyección o con lo que sea, entonces esa vena desaparece, ¿verdad? Ya no. ¿Y por dónde se va la sangre? Y la sangre siempre tenemos un sistema profundo que está por dentro. Las venas safenas son superficiales, ¿verdad? Van por dentro de por dentro de las piernas, ¿verdad? Y ahí van ahí por el celular subcutáneo. Y tenemos el sistema profundo que están dentro de lo que es el músculo, ahí junto con las arterias. Entonces la sangre busca ese camino para volver, ¿verdad? Siempre tiene por dónde volver. La vena que está creando problemas, que se está dilatando, que está doliendo, ya no sirve y va a seguir creciendo. Entonces hay que eliminarla de alguna manera. Y la sangre encuentra por dónde La sangre va a volver por el sistema profundo, sí o sí. Perfecto, eso es importante, cuando te sacan la vena y por dónde está tu sangre, ya está todo fríamente calculado, ¿eh? Bueno, perfecto. Nosotros hacemos un pequeño corte a la vuelta, parte final de nuestro programa. Estamos ya en la parte final del programa, pero tenemos algunas preguntitas para nuestra invitada. Vamos por favor con esta primera pregunta. ¿Las arañitas pueden convertirse en varices? Las arañitas, como dijimos, son dilataciones de pequeños capilares que están muy superficiales, son prácticamente en la epidermis. Generalmente hasta ahí crecen, pero sí van creciendo más, se van como distribuyendo por las piernas. Ahora, esa puede ser, como dijimos, la punta del iceberg, de que debajo de ella sí haya otra vena más grande que con el tiempo se va a dilatar y se puede convertir en una vena varicosa. Hay que ver si esa arañita está ahí en forma aislada nomás o tiene una varice que le alimenta. Perfecto. Vamos con otra consulta, a ver. En verano se me hinchan más las piernas. ¿Esto puede favorecer la aparición de varices? Así mismo, así todo lo que sea el calor, el ambiente caluroso, ¿verdad? Aparece hace que las venas aparezcan más, se dilaten más y entonces empiezan a crecer. Entonces la pierna se empieza a hinchar. Por eso que es recomendable que los pacientes que tienen varices, por ejemplo, no abusen del sauna, eso te iba a preguntar, de estar tomando sol, estar demasiado cerca de la estufa todo el tiempo en el invierno. O sea, tienen que cuidar un poquitito. Imagina los que hacen asado, por ejemplo. Sí, eso también, justamente, ¿verdad? los cocineros, Sí. la gente que hace chipas, ¿verdad? Las chiperas también tienen generalmente las piernas enormes, hinchadas, ¿verdad? Oscuras ya, porque todo el día están encima de eso. Claro. Perfecto. Bueno, vamos con otra preguntita. ¿Las varices se pueden romper? ¡Ay, qué miedo! Sí, así mismo. Tanto las varices chiquititas como las grandes se pueden romper, ¿verdad? Es como un globo que se va inflando, ¿verdad? Va acumulando la sangre y cada vez se hincha más. La pared se va adelgazando. En algún momento eso horada la piel y se abre, ¿verdad? Y generalmente el sangrado va a ser un sangrado continuo. A veces eso sale como, si la piel no se rompe y sangra la varice, muchas veces como queda un moretón. Como un moretón, como una equimosis queda cuando la vena. A veces uno al rascarse, inclusive te dicen las pacientes que tienen las varices quitas, me rasqué y se quedó ahí una equimosis. Entonces eso es compresa fría, de repente una cremita, ¿verdad? Y le tranquilizamos, pero hay veces que eso se rompe al exterior, ¿verdad? Las varices y sangra a borbotones, ¿verdad? Le asusta a la gente y lo que suele ser, por ejemplo, cuando se están bañando con agua muy caliente, se dilata más esa vena y ahí se rompe y no siente, porque está con el agua caliente y está y de repente mira abajo y se encuentra en un charco. ¿Y qué hay que hacer ahí? En ese momento lo que va es acostarse, levantar la pierna y vendar ahí y si
cualquier cosa, se van a una urgencia. Cualquier médico del primer contacto es capaz de hacer el diagnóstico y ayudarle, porque hay pacientes que inclusive se desmayan, le baja la hemoglobina, hay que controlar la presión, ¿verdad? Hay veces que el sangrado es poquitito, él ya sabe, ya se pone su venda y ya se tranquiliza, ¿verdad? Entonces, si cualquier duda, se van a la urgencia. Siempre tener el cuidado, levantar la pierna y ponerse una venda, no irse así nomás. Claro. Entonces, ponerse una venda o algo, comprimir eso e irse a la urgencia, ¿verdad? Y no estar revisando por todo el camino y decir, ya paró. No va a parar. No va a parar porque desprendes el coágulo cada vez que sacas tu gasita. Entonces, déjale ahí, te vas a la urgencia ante cualquier duda y ahí se hace todos los primeros auxilios, nos avisan a nosotros y ahí se ve qué se hace con el paciente. Perfecto. Bueno, y esta última preguntita, a ver. ¿Las varices aparecen solamente en las piernas? No, tenemos diversos tipos de varices, dependiendo otra vez. Están las varices, por ejemplo, esofágicas, ¿verdad? Que ahí hay un problema a nivel del hígado. El hígado tiene una circulación venosa importantísima también, que a veces hay problemas en el hígado, como la cirrosis, y eso hace que aumente la presión, y esas son las venas que se van al esófago, ¿verdad? A veces tenemos, como dijimos, algunas malformaciones arteriovenosas que hacen que aparezcan otro tipo de varices, ¿verdad? Que todos tienen tratamientos diferentes. Están también las hemorroides, que algunos confunden con las varices, ¿verdad? Realmente esos son sinusoides, ¿verdad? Pero también son venas que se dilatan, entonces ese tienen otro tipo de tratamiento, un poquito parecido a las varices, pero es de resorte más bien coloproctológico. Y una persona que tiene varices no puede entonces alzar pesos, hacer esta gimnasia de levantar pesas. Eso es lo que nosotros les recomendamos, no hacer pesas, ¿verdad? Más del tipo aeróbico, moverse, estimular la circulación. Porque cuando uno hace pesas, ¿qué es lo que hace? Hace un esfuerzo, hace mucha valsalva y vos ves, por ejemplo, esos físico-culturistas cómo tienen desarrollado, porque hay pequeños músculos, pequeñas células musculares a nivel de la pared de la vena. Y que se les ve la vena. Se les ve la vena, entonces más todavía levantando más pesas, más resaltan sus varices. ¿Y estas venas que saltan acá en las manos, esas son varices también o qué es? No se considera varices porque no tienen esa evolución, ¿verdad? Que es que se van agrandando, que van lesionando la piel o que te producen picazón y eso. Hay inclusive pacientes que como están muy grandes, pide que se les quite. Se les puede quitar si demasiado le molesta, porque dice que al bajar pero y después cuando si necesitas que te pongan suero o algo, ahí está justamente te podés valer de las otras venas, porque acá tenemos la circulación superficial del brazo, que es muy rica, es interesante, pero a veces en el apuro de repente se usa la mano, no es lo ideal luego usar la mano para el tema de la hidratación. ¿Por qué? Porque el paciente mueve demasiado, entonces generalmente le decimos que ponga en esta zona, tampoco poner el suero en la flexura, porque el paciente lo primero que hace es esto y después no cae la gotita. Eso es lo primero que te dicen. Pero en general, si el paciente tiene demasiado, porque hay algunas que realmente son muy llamativas, ¿verdad? Las venas, entonces hay tratamientos para hacer, ¿verdad? Pero tratamos de no tocar, porque de repente para sacar sangre y eso es. Para la enfermera, por ejemplo, le soluciona su vida. Por eso, claro. Bueno, terminó el programa, doctora. Queremos agradecerte tu tiempo. Gracias por explicarnos tan bien todo esto y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Un placer estar Muchas con gracias. ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.